panel o foro de la mañana dedicado al metaverso. Seguramente todos tienen algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es el metaverso? Y es el lugar ideal para comenzar a conversar y a explorar esto que está en construcción, ¿sí? El metaverso será un poco lo que nosotros decidamos, lo que nosotros podamos construir. Les voy a presentar a nuestros oradores. Tenemos hoy a Kevin Hansen. Él es de la empresa Globant, es el director del área de videojuegos y metaverso, ¿sí? Que nos va a presentar un poco, le pedimos, ¿no? Un primer pantallazo sobre qué es el metaverso, para dónde perfila. Hay un autor, un consultor, ¿sí? Que escribió un libro sobre el metaverso, sobre cómo va a cambiar nuestra vida, que es Matthew Ball, y él dice que de la filosofía y de las creencias de las empresas que gestionan o que comienzan a gestionar el metaverso va a depender cómo va a ser esa realidad. De modo que nos parecía importante empezar por ahí definiendo y aclarando algunas preguntas. Y después ya les voy a presentar a los otros integrantes de la mesa y cómo seguiremos en este foro. Adelante, Kevin. Bueno, hola, ¿se me escucha bien? Bueno, tengo una presentación que vamos a usar para ir guiando un poco la conversación. Ahora cuando aparezca en pantalla la veremos. Antes les cuento por ahí un poco sobre mi background. Yo trabajo en la industria de videojuegos hace unos 10 años aproximadamente. Y en los últimos año y medio también expandiendo a esta nueva tecnología incipiente que es el metaverso. Trabajo en Globant, es una división de alrededor de 2.000 personas trabajando en estas tecnologías de Argentina y de otros países del mundo hacia afuera. Bueno, la idea es hacer una muy breve introducción a esto que podría llegar a ser el metaverso. No es que haya un consenso absoluto sobre qué es, ni siquiera hay consenso sobre si llamarlo el metaverso o los metaversos, con lo cual el uso del singular o el plural ya genera división. Así que todo lo que vamos a decir es como una visión subjetiva, pero tratando de hacer hincapié en los factores comunes y en lo que sí hay un poco más de consenso. Entonces, bueno, esta era mi introducción, yo ya me presenté. La idea es hablar un poquito de cómo llegamos al estadio actual, que es los 2020. Empezamos, bueno, yo soy de una generación donde todavía no existía internet cuando yo era chico, entonces cuando tenía que hablar por teléfono tenía que usar el teléfono, cuando quería hablar con alguien, cuando quería jugar a los videojuegos era usar la consola de videojuegos, cuando quería enterarme de información la tenía que buscar en la Encarta o en cualquier enciclopedia, básicamente. Y bueno, todo eso después revolucionado con el advenimiento de internet, ¿no? Donde en un principio lo que se le llama la web 1.0 era más unidireccional, uno iba hacia la información, ¿sí? Si bien empezaron a aparecer algunas aplicaciones por ahí para conectar usuarios entre sí, eso como que no se revolucionó hasta la web 2.0, ya más centrados en los años 2000, donde empiezan a aparecer las plataformas más social, ¿no? Como Facebook, Airbnb, YouTube. La popularización también de los dispositivos inteligentes y la tecnología de Internet móvil que empezó a adquirir velocidades que lo hacían más factible, también generó otra revolución. En los 2010 también aparece la revolución del IoT, entonces ya no es solo conectar gente con información o gente con gente, sino también conectar a las cosas entre sí. ¿Sí? Y bueno, y eso nos lleva a la situación actual donde a la gente, a la información y a las cosas se suman los lugares, ¿no? Los espacios. Empiezan a aparecer estos espacios compartidos por mucha gente, que son espacios virtuales, pero que podemos usar la palabra de compartido en el sentido de que tienen una persistencia, tienen una especificidad que los hace únicos, ¿sí? Un espacio reconocible y no simplemente un lugar que se resetea cada vez que inicio. Y otro concepto importante que va a tener relevancia cuando uno habla de metaversos tiene que ver con la propiedad digital también, ¿no? O sea, que uno
en estos mundos virtuales pueda tener una economía que le permita comprar cosas y que esas cosas sean eventualmente interoperables también entre las distintas experiencias. Entonces, la verdad que el metaverso, no se puede decir que ya hay un metaverso, que existe, que cualquiera se puede meter y que esta charla la podríamos estar teniendo en el metaverso. Seguramente hay plataformas que emulan lo que eventualmente podría llegar a ser un metaverso, entonces podríamos estar teniendo esta presentación en un lugar virtual, pero todavía no, al menos subjetivamente lo considero, lo describiríamos como el metaverso, ¿no? Entonces hay como una mirada hacia el metaverso más bien como un reino de posibilidades que como algo que ya llegó y ya se instauró. Por eso acá decimos que el metaverso lo estamos mirando más o menos como mirábamos en los 90 de Internet, ¿no? Como algo que ya se entendía que iba a ser muy importante, muy revolucionario, que iba a generar un montón de formas de interactuar, pero todavía no se terminaban de percibir. En los 90 nadie se imaginaba la importancia que iban a tener por ahí las redes sociales, o muy poca gente lo hacía, entonces como que esa incertidumbre que reinaba en ese momento, pero el entusiasmo por el potencial, es un poco lo que vemos hoy hacia el metaverso. Pero bueno, para definir un poco qué es el metaverso, trataríamos entonces de esbozar algunos elementos comunes sobre los que hay un poco más de consenso de que los tiene que tener. Entonces, uno es el de tener su representación visual, ¿no? Su avatar, que lo representa a uno mismo en este espacio. Entonces, esa identidad virtual, que sea yo y que la gente no se confunda cuando me vea, que nadie me se pueda hacer pasar por mí, sino que haya como una identificación de la persona, es uno de los elementos. Que estos espacios sean creados también por la comunidad, ¿no? Porque si no, las experiencias van a ser limitadas. Si las miles de personas o millones que eventualmente entran en estos espacios pueden a su vez crear contenido, es muchísimo más atractivo o muchísimo mayor el potencial. Entonces, la comunidad y la creación de contenido por la comunidad es otro elemento interesante. Que sea persistente, esto ya lo mencioné antes, que cualquier cambio que se haga en este mundo, cuando me voy y vuelvo, ese cambio sigue estando, ¿sí? Esa es otra característica importante, que sea en tiempo real. No es algo que yo modifico y eventualmente se sube y recién ahí se puede ver, sino que los cambios que se hacen son en vivo, siempre está en vivo el metaverso, que puede albergar audiencias de muchísimos tamaños distintos, ¿sí? Tiene que ser una experiencia masiva, no algo para que emule simplemente una sala, ¿sí? La interoperabilidad, también la mencioné antes, es importante que si vamos a empezar a tener propiedades digitales, que estas se puedan aprovechar más allá de un espacio reducido, una experiencia limitada en una sola experiencia, sino que si yo me compro algo, lo puedo usar dentro de todas las experiencias que me brinda el metaverso. Y bueno, eso también abre el espacio a que exista una economía, ¿no? Una economía sustentable y sostenible. Y por último está esta combinación entre lo que es el mundo virtual y el mundo físico, ¿no? O sea, que la experiencia se parezca a los espacios que uno está acostumbrado a conocer. Entonces, esto nos abre un montón de capacidades. ¿Qué se podría hacer el metaverso entonces? Bueno, además de interactuar con gente, se puede hacer compras, se puede hacer negocios, se puede consumir arte, moda, crearla o consumirla, entretenimiento, ver películas, formas de entretenimiento que solo se pueden apreciar de esa forma. Por ejemplo, los conciertos que se hicieron en Fortnite no eran un concierto convencional arriba de un escenario, era algo completamente distinto, entonces eso también es interesante. Formas de consumir deportes, turismo o viajes también virtuales, como una forma de explorar a dónde me quiero ir de vacaciones en el mundo real, o explorar cosas que no podría explorar, como el espacio u otros planetas. Y también los mismos servicios que tiene cualquier ONG en el sentido de acercar a la gente que quiere ayudar o generar también beneficios hacia la comunidad. Y después, bueno, de nuevo, no está súper claro qué es el metaverso, uno empieza a hablar y la gente por ahí ya tiene como una opinión formada o se imagina o sueña, delira un poco sobre qué puede ser el metaverso.
Y bueno, nosotros desde que creamos esta división en Globant damos muchas charlas y a veces nos han hecho preguntas que parecen raras, pero también son disparadores de algunas conversaciones que pueden ser muy interesantes. Por ejemplo, una vez una persona me preguntó, después de hacer una presentación parecida a esta, ¿y uno envejece en el metaverso? Y uno, si responde rápido, va a decir, no, uno no envejece en el metaverso, ¿no? Pero, qué sé yo, no sé, a lo mejor en algún metaverso tendrá sentido o no. Si uno piensa, bueno, el avatar no envejece porque uno ya lo creó y no va a envejecer. Pero bueno, se podría programar para que envejezca. O, bueno, el avatar no existe por sí solo, lo manejo yo y yo envejezco. Entonces, bueno, en realidad el avatar se ve igual, pero envejeció. Entonces, bueno, uno se puede poner a filosofar, pero a mí lo que me pareció interesante de la pregunta es que denotaba que la gente ya tiene como una idea formada de lo que es el metaverso. Y a lo mejor esta persona que hizo la pregunta claramente se imaginaba que el metaverso primero ya había llegado, ya existía, que uno podía estar ahí, que en ese lugar misterioso había un alter ego suyo y si yo envejezco, esa persona también va a envejecer a lo Dorian Gray. Me pareció muy interesante. Entonces, bueno, la verdad que no hay una respuesta definitiva a la pregunta y eso era lo que quería plantear acá, que la verdad que hoy es como un mundo de posibilidades y si bien la pregunta uno quizás se apresuraba en decir que no aplica, quizás sí aplique. Y bueno, y eso nos lleva un poco al cierre de la charla, que es qué es el metaverso y qué no es el metaverso entonces. O sea, el metaverso no es un juego solamente, ¿sí? O sea, Fortnite y Pokémon Go por ahí se aproximan mucho a estos elementos comunes que yo decía que debería tener todo metaverso, pero hay muchas cosas que todavía no tienen. Entonces, no se puede decir que son el metaverso. Aplicaciones de realidad virtual o realidad aumentada ayudan a enriquecer las experiencias, pero tampoco son imprescindibles por ahí para que exista el metaverso. Entonces, tampoco es que son metaverso. El mercado de vanidades para avatares, a la web.3, son cosas que ayudan a mejorar la experiencia, pero tampoco es que la definen. Lo mismo los ecosistemas de economía digital, los NFTs, que está de moda, Meta, antes conocido como Facebook, tampoco es que son el metaverso aún, digamos, ¿no? O sea, ellos aspiran a hacerlo, pero hoy día no están ahí. Entonces, ¿qué sí es el metaverso? Mundos virtuales interactivos, ecosistemas de interacción de avatares, lugares donde se puede crear contenido por parte de los usuarios. Es un caso de uso que aprovecha la web.3 y la descentralización. Son nuevos modelos de interacción con clientes, con gente, con personas. Y son estos mundos físicos y digitales interconectados que generan este ecosistema de propiedad. Y para cerrar, es algo inevitable y es algo divertido que va a ser parte del futuro. Así que bueno, esa es la intro. Perdón si me extendí. Muchas gracias. Matthew Ball, el autor que yo les comentaba, dice que no es una debilidad o un defecto esto de no poder predecir, sino que habla un poco del poder disruptivo que puede tener el metaverso en el futuro, ¿no? Entonces, por eso es que nos cuesta determinar, definir, y está buena la reflexión, de esta reflexión y de cuáles son las preguntas correctas. Me encantó esto de ¿podría envejecer o no? En el fondo está preguntando cuál es el valor para el usuario, ¿sí? Y ahí había un valor potencial interesante para el usuario. Entonces, en definitiva, la persona lo que quería era ¿para qué me va a servir, qué me va a dar que hoy no me están dando? ¿Sí? Por eso, en el fondo me parece muy potente la pregunta, ¿no? Parece una pregunta vana, pero era, bueno, a ver de qué va para el usuario, sino para qué creamos todo el ecosistema, etcétera, ¿no? Si hay una industria, un sector que es punta de lanza en metaverso, es el gaming. Hoy toda la industria de contenidos, todos los negocios de contenidos se mueven y buscan historias inmersivas, historias interactivas, ¿no? Y ahí siempre el gaming fue por delante, los videojuegos fueron el sector al que todos querían mirar e imitar, y los que iban encontrando también los obstáculos y los iban superando. Entonces, nuestro segundo orador hoy, invitado a este foro, es Pablo Mayer. Como estamos en los 30 años de la facultad, lo primero que voy a decir es que sos graduado de la facultad, ¿sí? Del año 2002, ¿sí? 20 años de graduado. Para que te sientas mejor, yo tengo 25 años de graduada, o sea que estamos todos bien. Y es lo que pasa cuando la facultad cumple 30, ¿sí? Sus graduados también tienen trayectoria y en tu caso, en el caso de Pablo,
es el director creativo de The Other Guys y es un entrepreneur que hace años que trabaja justamente con historias inmersivas, interactivas en todo. Entonces, pensando en este foro, dijimos, bueno, vamos también a ver cuál es tu visión de esto que se avecina, pero que ya también se va gestando a partir de los relatos y de las preguntas. Nosotros le estamos dando forma en estos ciclos de creencia, como decía Luciano, de creencia y decepción, ¿sí? Esta mañana. Bien, adelante, Pablo. Bueno, muchas gracias. No sé si está la presentación número 2. Si pudiéramos poner la segunda, gracias. Perfecto. Feliz de estar acá, 20 años de graduado, y yo me la creo, pero bueno. Muchas de las cosas que dijo Kevin me dan pie para pasar más rapidito por las cosas más generales acerca del metaverso. Mi idea, sobre todo, tenía que ver, tratar de entender por qué hay tanto hype, que es una palabra que está muy de moda. ¿Por qué está todo el mundo tan loco con el metaverso? ¿Por qué todas las marcas están desesperadas por averiguar cómo entrar? Las compañías de contenidos, marcas de indumentaria. Entonces, tratar de qué está pasando actualmente con el concepto del metaverso para que esté tan caliente el tema. ¿Qué es el metaverso? Bueno, Kevin ya nos dio un buen panorama. Y si bien todo el mundo podía imaginarse a buenas y a primeras el metaverso como especie de mundo virtual en el que uno se sumerge y con mayor o menor profundidad, pero de alguna manera como desconectado del mundo real, lo primero que voy a traer a la mesa tiene que ver con que para otros el metaverso es más una manera con la que vamos a interactuar con la tecnología o con el ciberespacio, más que algo que va a sacarnos de la realidad. O sea, para mí hoy es más metaverso quizá Google, donde tengo mis cuentas para todos mis dispositivos. Me voy de vacaciones a una casa, conecto YouTube y tengo los mismos contenidos que tenía. Hay una persistencia mía vinculada con una tecnología que, bueno, hoy, como decía también Kevin y este era al principio, se está descubriendo. O sea, no hay como una definición muy concreta acerca de qué es el metaverso. Para unos es un videojuego, para otros es una red social, para otros es una evolución del Zoom que vamos a estar usando para las reuniones. Y quizá, digamos, tiene una visión medio utópica de una especie de mundo perfecto en el que no vamos a envejecer o que vamos a poder hacer todo lo que no nos permite la vida real. Yo me animo a tratar de entender si no va a ser más como un cruce de realidad aumentada, llamémoslo, donde acá tengamos otro tipo de interfaces con las que nos vamos a conectar. El día de mañana tendremos un holograma acá en Mes de Marcos sentado y que va a ser algo que va a ser más híbrido. Así que lo primero que quería que se vean es que si no saben qué es el metaverso, está bien que no lo sepan. O sea, ni los que trabajan en el metaverso lo saben. Así que eso es punto 1. Punto 2 es que veamos un poco las empresas que dicen que están trabajando en el metaverso y que están construyendo el metaverso, que veamos algunos ejemplos acerca de qué entienden ellos por qué es el metaverso. Vamos a ver primero el caso de Horizon Worlds, que está desarrollado por Facebook, que justamente ahora cambió su nombre a Meta, dando una señal clara de hacia dónde está apostando. Decentraland y The Sandbox. Curiosamente, los dos principales metaversos hoy en día tienen un nacimiento acá en Argentina, o sea, ambos. Claramente por nuestro contexto socioeconómico, todo lo que es Web.3, refugio en criptomonedas y más, ha hecho que hoy Argentina lidere todo lo que son los desarrollos de blockchain en el mundo y volcado a los metaversos. No es casual que hayan nacido los dos principales acá en Argentina. El primero que vamos a ver es cómo le doy play a esto. A ver. Acá arriba. Ahí está. Bueno, esto es Horizon Worlds, es el desarrollado por Facebook, Meta.
se utiliza un casco de realidad virtual para ingresar. Y este es como el comienzo, un lobby donde va a haber otras personas que están en otras partes del mundo conectados con estos dispositivos, donde, como decía Kevin, también va a haber diversas propuestas de actividades. Hoy, si quieren, es más parecido como un parque de diversiones. Yo voy a decir el Little Park, no sé si alguno llegó a ir, otro será el Parque de la Costa, pero es un lugar que entras y hay atracciones. Tal vez al lado de una caña para pescar unos patitos tenés una montaña rusa que no tiene nada que ver con un tren fantasma, pero bueno, hay una oferta poco amalgamada de actividades con las que uno puede hacer, pero básicamente es un espacio también de socialización donde también se realizan conciertos y eventos y actividades a las que se puede asistir. No sé si puedo pasar esto, está medio complicado. Bueno, el segundo que vamos a ver es Sandbox. Sandbox también, uno crea su avatar, su personaje, e ingresa en este mundo. Es un poco más lúdico, lo que tiene interesante es que tiene herramientas para crear personajes, atuendos para los avatares, un poquito más gamificado, si quieren, la experiencia. Y por ahora está en una etapa alfa que van lanzando como eventos especiales que se abren al público en determinado momento. Se termina ese contenido, se cierra, se desarrolla otro y es como medio episódico por el momento, hasta que se abra para todo el mundo. Para que se den una idea, Sandbox hoy debe tener más o menos unos 30.000 usuarios por día. Para que vean también la dimensión que tienen estos espacios, que todavía no son tan masivos como uno creería y que a veces el hype que generan está en disonancia con la realidad de la cantidad de usuarios que están ingresando. Y este es Decentraland, es un poco más caótico. Este es desarrollado en Argentina y quizá lo que tiene un factor interesante es que está desarrollado por una DAO, que es una empresa radicada como en blockchain, o sea, no es como una sociedad inscrita en determinado país, y muchas de las decisiones que se toman para el desarrollo de Decentraland, la comunidad que tiene objetos virtuales o tierra de este mundo virtual vota y toma decisiones acerca de los desarrollos y de las cosas que van a suceder. Que ese es un caso muy curioso. Tanto Sandbox como Decentraland están sostenidos dentro de lo que es blockchain, que ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Otro muy interesante, que es mucho más específico para videojuegos, pero que animo a todos a que lo espien y lo consuman, porque para mí mucho de la mano viene por ahí, es Roblox. Si tienen hijos pequeños o no tan pequeños, también verán que están como bastante enganchados con esto. Y quizá para los que llevamos muchos años en la industria de los videojuegos, esto que les acabo de mostrar parece más de lo mismo de lo que venimos consumiendo desde hace muchísimo tiempo, desde Havok Hotel, Club Penguin, o incluso experiencias superadoras a esto que acabamos de ver, como World of Warcraft o Second Life. O sea, prácticamente todas las actividades que hoy se puede hacer en los metaversos, que se autodenominan específicamente como metaversos, ya las venimos haciendo hace 10 años o más. Entonces, ¿por qué tanto? Esto es parte de la economía que ya tenía Second Life, que se podían comprar tierras, vender objetos, había marcas incorporadas. ¿Por qué tanto hype? ¿Qué está pasando que de golpe está tan caliente y todo el mundo como loco con el metaverso? Tanto que nos convoca a nosotros a hablar en el evento de hace 30 años sobre metaverso. Lo que voy a decir es que hay una serie de factores que hacen que esa famosa promesa de este mundo con el que vamos a interfacear y que vamos a relacionarnos, se han dado algunos fenómenos técnicos, si quieren, la velocidad de navegación, el procesamiento de las computadoras, incluso la difusión de los medios de pago, las herramientas mismas para crear estos mundos, nunca estuvieron más accesibles como hasta ahora. O sea,
Antes vos para hacer un Second Life necesitabas un equipo de desarrollo, no sé, de cientos de personas. Entrabas y probablemente sufrirías de lag y de interrupciones en la conexión. Te necesitabas una computadora, un dispositivo muy poderoso para ejecutarlo. Hoy todas esas barreras se están disolviendo. O sea, ya incluso hay metaversos que podríamos uno entrar desde un teléfono móvil o de una computadora hogareña, con lo cual las condiciones están dadas para que estos desarrollos sean mucho más accesibles para producirlos y también para consumirlos. Después, si la cámara me acompaña, esto es una locura. No sé si alguno tuvo la posibilidad de probarlo, pero antes, para utilizar un dispositivo de realidad virtual, tenías que estar con una computadora al lado, conectado con cables. La capacidad de moverte que tenías era muy limitada, las cosas que podías correr. Que hayan logrado hacer un dispositivo que sale, no sé si creo que $300 y que puedas jugar, llevarlo en la mochila y donde está a jugar, es un salto abismal en lo que puede hacer accesible este mundos virtuales y este metaverso a usuarios casuales. Y después ahí hay una empresa que, bueno, para que se den una idea, Meta, o sea, Facebook, $10 billones de inversión en todo lo que es sus mundos virtuales, su metaverso y estos dispositivos. Y ahí ven que hay una empresa que está desarrollando un lente de contacto que ya tiene capacidad 4K para visualizar interfaces y demás, que creo que en cuanto más portables se hagan estas tecnologías, más disruptivo y más esta cosa que decía de traerlo a nosotros, más que nosotros meternos en estos mundos virtuales, va a suceder. Y por último, creo que lo que está pasando con el mundo de Web3, cripto, incorporándose con estos mundos virtuales, también generó un salto cuantitativo muy, muy grande respecto de que el modelo Meta es de centralización. O sea, Facebook va a controlar todos los servidores, la tecnología, el contenido, cómo se desarrolla, y eso tiene su limitante. Que aparezcan experiencias como la de Decentraland, que están sostenidas por una DAO, donde el desarrollo está descentralizado, no hay una entidad que lo va a gobernar todo y que va a decidir cómo sea, creo que abre las puertas para que por lo menos el futuro sea moldeable por nosotros que vamos a ser los consumidores y no por una persona sola que pueda como tener tanto control. Y también lo que es blockchain le da conexión a esos múltiples metaversos de los que hablaba Kevin. Hoy tenés Fortnite que no tiene ningún tipo de conexión quizá con el mundo de lo que es Decentraland en los sandbox. Por primera vez existiría una tecnología que es blockchain que permitiría darle persistencia a un personaje o un avatar que creé en un metaverso y llevármelo a otro metaverso o comprarme un NFT y incorporarlo a uno de estos mundos porque hay un certificado de autenticidad y una trazabilidad con ese objeto que no depende ni del servidor de Decentraland, ni del servidor de Facebook, ni del servidor de Fortnite. O sea, está viviendo en esta blockchain que es la que garantiza que ese objeto es lo que es y pertenece a la persona que lo tiene. Así que esos son como, creo que distintos factores que hacen que esté muy caliente el tema. Y después, obviamente, el dinero no es todo, pero cómo ayuda. Hacía una vieja canción. Se dio mucha especulación financiera, o sea, de la compra de NFTs, hacerles crecer el valor, comprar tierra en estos mundos virtuales que estaban subiendo de valor mientras subían el valor de las criptomonedas. Entonces, claramente, si hay una posibilidad de hacerse rico de un día para el otro, obviamente que tiene como un factor de la misma gente que tiene puestos sus intereses en que eso suceda, de tratar de inflar el globo para repotenciarlo y generar como no sé si conocen la expresión FOMO, Fear of Missing Out, o sea, el miedo de quedarse afuera, que empuja para que las marcas, o sea, Gucci pone un evento en Decentraland
Y Louis Vuitton dice, pará, ¿cómo yo no estoy ahí? Y fluye dinero que hace crecer el valor y es como un poco... Se habla de 8 a 13 trillones de dólares, una cifra que nadie pudo explicar, dado que no es claro cuál es el modelo de negocio. Es decir, no lo vas a hacer vendiendo avatares, es decir, vendiendo skins o vendiendo cosas para el consumidor, ni tampoco consolas. Entonces hay como una gran... ¿De dónde sale esa estimación? ¿Cuál se piensa que va a ser? ¿Va a ser B2B? ¿Qué es lo que van a hacer para explicar que tienen, no digo 13, 8 trillones? Ya con esto, ¿no? No, para decir una idea, Decentraland está evaluado creo que en $1,5 billones y tiene 3.000 usuarios por día. Para que vean la disonancia que hay entre las evaluaciones y el uso real que le está dando. Y lo cierro, digamos, que es una pregunta bastante parecida a la que discutimos con nuestro amigo Kevin. Por ahora, creo que este mundo del metaverso y a dónde va a llegar va a depender del sentido que tenga. O sea, hoy todas estas experiencias son bastante, llamémosle, caóticas. O sea, entras, están pasando 200.000 cosas, no hay un sentido que aúne todas esas experiencias. Para mí, el que le encuentre justamente el sentido de para qué lo vamos a utilizar, si esto va a tener un fin de telepresencia, va a ser una cosa, si va a tener un fin lúdico, va a ser otra, si va a ser el lugar donde trabajemos para resolver los problemas de la humanidad, tendrá otra, y está en plena formación. O sea... en momentos como lo que pensábamos antes sobre Internet o la nube. Exacto. No veíamos que una cosa era una web para una empresa y otra iba a ser Meta o Facebook, y otra iba a ser muy distinta a TikTok, y otra, es decir, no veíamos la diversidad que suponía el concepto de Internet. Acá quizás pase eso, quizás haya no más de un metaverso. Metaverso es uno, pero porque va a ser como Internet, digamos, pero sí distintos usos y por lo tanto algunos desarrollos le ganen a otros o encuentren tiempo en el mercado. Si algunos dicen que si reemplazás la frase metaverso por ciberespacio, es casi como lo mismo. O sea, es como una dimensión que estará más o menos conectada con nuestra vida real y que va a depender también de las inquietudes que tengan ustedes. Y que para vos como creativo, ¿qué posibilidades te ofrece? ¿Por qué te entusiasma tanto? No, a mí creo que estas tecnologías, sobre todo, tienen un poder enorme de ponerse en el lugar de otro. Hace un tiempo hablaba con Martín Bonadeo, que alguno tal vez lo tuvo acá de está profesor, por allí, sí. Que me había mostrado un videojuego que era una experiencia en realidad virtual, que vos te ponías el casco y estabas en un puerto de noche, con como unos monoblocks, y estabas vestida como para ir a una fiesta, en un cuerpo femenino, y vas caminando y había como unas figuras que te silbaban, te decían cosas y más. Tenías que caminar de una punta del puerto al otro. Esa inmersión, ese ponerse en el lugar del otro, es poderosísimo en este sentido. Porque te entra por todos los poros, digamos. Generar empatía y engagement muy superior con las audiencias. Sí, es fantástico. Así que, desde ahí... trajimos varios, así que después si hay un recreo y alguno quiere probarlo, están abiertas las puertas. Y vamos a hacer alguna exploración. Muchas gracias. Así que yo ya terminé. Gracias. Quería, para seguir por el costado creativo, porque estamos interesándonos desde ahí, ¿no? Desde comunicación, desde creatividad, desde cómo me conecto con la audiencia, de cómo puedo destapar la creatividad de las audiencias, porque en el fondo, cuando vos hablabas de Roblox, a diferencia de los otros, en realidad lo que le estás dando la posibilidad es a que la gente construya sus propios juegos, ¿sí? Sin saber mucho, es decir, sin saber nada de código, ¿sí? Un usuario entra y puede generar, y puede construir, y puede co-crear narrativas. Un paso más sería en lo de ser inmersivo. Entonces, siguiendo por ese lado, nuestro próximo invitado es Marcos Cod. Marcos es director y CEO de una empresa que se llama Dogo Creativo. Es el creativo de Dogo Creativo, además, y es una empresa que tiene
muchos reconocimientos a partir de ser innovadora, ¿no? Y que ha entrado, de hecho, en el metaverso muy pronto. Y Marcos es una persona, aparte, con una mirada muy global, ¿no? Al punto que la empresa en poco tiempo está no solo en Nueva York o Miami, que es ahí donde tienen su sede, sino que está en lugares como Kuala Lumpur, que no sé bien cómo, pero está allí, además de estar en Inglaterra o en otros muchos países, ¿no? Y en Buenos Aires, ¿sí? Pero como una persona muy inquieta, muy creativa, a la que conozco hace un tiempo por algún trabajo también de voluntariado y demás en alguna fundación. Y por eso te convoqué pensando decir, bueno, miramos, y también desde la práctica, algo más. ¿Qué ofrece desde una agencia, desde la creatividad o para las marcas, que son las primeras que saltan o van a apoyar algo de esta aventura? Así que adelante, Marcos. Bueno, gracias por haber venido todos acá. Gracias por la charla de ustedes dos. Me gusta cómo terminó él. ¿Para qué estamos haciendo el metaverso? ¿Para qué nos estamos metiendo ahí? Siempre es importante el para qué lo hacemos. No solamente entrar, jugar y salir y no cambiarle la vida de las personas. Yo creo que todo lo que nosotros tenemos en nuestras manos son posibilidades de cambiar a las personas, cambiar el futuro de la gente y cambiar la situación incluso del país o del mundo en que nos movamos. El metaverso te da la oportunidad de interactuar con un montón de personas. La pandemia nos adelantó unos 5 a 10 años en lo que venía en el futuro y eso, aunque la pandemia fue dolorosa, en lo que es la tecnología fue algo muy bueno. ¿Sí? Porque ahora estamos viviendo, como decía él, la evolución del Zoom. Sí, ahora tenemos una integración mucho más grande con estos dispositivos. Por ejemplo, nosotros tenemos la empresa, como decía ella, en Kuala Lumpur, en Alemania, en Colombia, en Bogotá, en Miami, en Nueva York. ¿Y cómo nos juntamos nosotros? En Zoom es muy frío también, es muy feo. Pero vos te metés con esto inmersivo adentro y hay un momento donde perdés la noción de dónde estás ubicado. Y hablás con la otra persona cara a cara, interactuás y podés crecer. Nosotros hicimos a principios de este año, en marzo, la primera transmisión dentro del metaverso de una emisora de radio. Lo hicimos con una agencia de Miami, ¿sí? Entonces, trajimos gente de California, gente que estaba en Texas, de diferentes lugares de Estados Unidos, y todos se sentaron en una mesa y empezaron a interactuar. Se hicieron entrevistas, se hicieron lanzamientos de productos. Estamos ahora hablando con Mario Pergolini, ¿lo conocen? Estamos para empezar a hacer entrevistas dentro del metaverso. Porque ¿qué pasa? O sea, antes vos tenías que trasladarte, hacer gastos de viáticos, gastos de tiempo, y el tiempo es plata, eso lo sabemos. Entonces, todo eso, el metaverso, en lo que yo lo veo, en lo que yo me estoy trabajando y en lo que estamos nosotros involucrados, nos abarata un montón de costos. ¿Sí? Y es una de las cosas más importantes que yo veo a nivel empresa, a nivel marca. Estamos trabajando con el Ejército de Colombia para que todos los generales no se tengan que trasladar en helicópteros ni tengan que agarrar de cada lugar de Colombia, viajar al centro para poder tener una reunión. ¿Cómo estamos haciendo? Nosotros les generamos todo un ambiente virtual donde ellos pueden entrar con sus dispositivos, se concentran los generales, los tenientes, toda la alta cabeza, digamos, del ejército, y ahí debaten cómo van a seguir avanzando. O sea, son cosas impensadas hace un tiempo. ¿Sí? Nosotros hace 6, 7 años empezamos a hacer lo que eran transmisiones a través de hologramas. Que el holograma lo que es una filmación que se transmite a través de un dispositivo. No es el holograma como nos imaginábamos de Star Wars que estaba acá de arriba de la mesa. No, no. Olvidémonos de eso, ¿sí? O sea, no es así. Es un vidrio que refleja algo y te hace creer. O sea, salió Michael Jackson, salió Whitney Houston, que salían vivos, y es una transmisión a otro vidrio, ¿sí? Te da la sensación de que están en el medio. Lo mismo esto. O sea, te da la sensación de que estás en ese lugar, ¿sí? Yo creo que hay un montón de posibilidades de trabajo, un montón de posibilidades económicas de crecimiento, y algo que él decía, que es el tema de la especulación. Eso destruye todo. La especulación, y esto grábenselo, destruye todo. Destruye el Bitcoin, destruye Ethereum, destruye Decentraland, destruye la compra y venta de tierras, destruye el metaverso. Decentraland, él decía que hay poca gente adentro. Ayer leía que hay 39 transacciones dentro del multiverso. 39 transacciones no es ni el kiosco de la esquina. ¿Qué pasa? La gente compra y quiere hacerse millonario de un segundo al otro. Y eso no funciona. Eso pasó la percepción con los por encima de la comunicación, decía hoy Luciano, ¿no? Exacto. La percepción es más que... Y eso es un desastre. Yo me acuerdo que comenzó Bitcoin, hablaba con uno de mis amigos que dice, mirá, estoy entrando en Bitcoin,
pero no lo pienses como una acción, que compro barato y vendo caro. Es algo mucho más profundo, es la descentralización, es que nadie controle quién tiene y quién no tiene, que podamos transferirnos directamente en cualquier parte del mundo. Lo más importante era eso, y lo destruimos. Nos fuimos a $60.000, ¡ay, soy millonario! Lo vendimos, ¡ay, 20.000, soy pobre! Y nos destruimos. Destruimos eso. Y el metaverso es lo mismo, la gente quiere entrar, las marcas quieren entrar, pero sin saber para qué. Y nosotros tenemos que hacerlo para compartir valores. ¿Qué voy a hacer adentro del metaverso? ¿Voy a seguir haciendo el acoso sexual que ocurre en todos lados? Ya salió Meta a decir, no, ahora vamos a ponerle un marco para que no los acosen. O sea, la misma gente que está en el mundo natural está en el mundo virtual con las mismas debilidades. Y nosotros tenemos que ir con nuestras fortalezas, con nuestros valores a cambiar eso. Sí, ahí yo le diría valores que inspiran, respeto, trabajo en equipo, personas, honestidad. Eso es lo que nosotros, cada uno de ustedes, tiene que llevar dentro del metaverso. Sea Decentraland, sea Sandbox, sea Horizon, sea el metaverso que venga, nuestra función es mucho más grande que solamente hacer negocios. Nuestra misión es llevar valores, llevar principios en donde nosotros nos movamos. Sea con tu cliente, sea con tus amigos, sea con tu familia. Toda mi familia vive en Colombia, ¿sí? Esto me lo acercó como nunca. O sea, yo me entro y hablo con ellos como si estuviéramos cara a cara, ¿sí? Entonces, eso es un valor, la cercanía, la amistad, el amor. Vayamos por ese lado, no vayamos solo por el negocio en sí. Cuando a vos te toque conseguir un cliente, vayas a buscar un cliente, vayas a conseguir un trabajo, pensá más allá de la plata. Y menos en Argentina, así que tenemos dólar Qatar, dólar el que quieras, no vamos por ahí, ¿sí? Llevá valores que eso no van a perder nunca el valor. Sí, vayamos por ahí. Muchas gracias. Yo una última pregunta que tengo para los tres es ¿hasta dónde lo ven como disruptivo para jugadores establecidos? Es decir, para quienes están creando historias o quienes ya están, ¿hasta dónde esto puede ser algo disruptivo? Siempre se dice que, siempre se dice no, es una metáfora que a mí me gusta usar, eso es otra cosa, no es que siempre se diga, que son como las placas tectónicas, las tecnologías emergentes, que tienen 3 movimientos: convergencia, divergencia, transcurrencia, cuando pasan una al lado de la otra. Y por momentos estas tecnologías, como vos mencionabas, Pablo, se cruzan, chocan. Y de golpe el metaverso aparece ahí como una intersección entre realidad virtual, algo de metaverso, algo de blockchain, ¿no? Las NFTs. Es como que por momentos chocan y pueden generar, por lo tanto, disrupción. No digo volcanes o terremotos, pero sí cambios o pérdidas, ¿no? de valor, de creación de valor. Entonces, ¿hasta dónde lo ven como disruptivo y para quiénes? Los grandes jugadores, sé que Apple está trabajando en un dispositivo de realidad virtual, Facebook directamente le cambió el nombre a su compañía, le puso Meta, Google probablemente esté trabajando en algún dispositivo, todas las grandes... pero creo que lo más disruptivo para mí viene de la mano de lo que puede ser estas DAOs o de realmente empoderar al usuario y al consumidor y que puedan como configurar la experiencia y el modelo de negocio o el modelo de subsistencia o de la... yo trabajo en una empresa, ahora nos compré una empresa de juegos grande. Si el día de mañana decide apagar alguno de los juegos que estamos haciendo, lo paga, no hay tutía, digamos. Y si a Facebook esto no le interesa el día de mañana, también lo paga. Creo que para mí lo más disruptivo puede ser con esta cuestión de la descentralización y de que, digamos, se pueda seguir como conservando por una comunidad algo que le encuentra valor más allá de una decisión económica o no que tenga sentido. Para mí eso es lo... Para que las plataformas no tengan aún más poder que el que ya tenían, ¿sí? Ya habían generado una disrupción fuerte. Sí. Entonces, si son las mismas empresas las que invierten en inteligencia artificial, las que invierten en blockchain y en metaverso, tenemos un problema mayor, digamos. Sí. ¿No? Bien. Yo creo que hay otro factor muy disruptivo que va por ahí más allá de lo corporativo, que es el hábito en el consumidor de mañana, digamos, ¿no? O sea, ahí Pablo mencionaba Roblox y decía, bueno, si tienen hijos chicos seguro que lo conocen.
Y yo me pregunto qué porcentaje, ¿no?, de chicos por ahí entre 6 y 10 años juegan Roblox, probablemente sea altísimo, porque es una generación que está acostumbrada a pasar tiempo en esos espacios que existen solo en la virtualidad y que se loguean solo para compartir ese tiempo con sus amigos, como que yo hablaba en mi presentación que... Sí, de hecho ahora usan Discord y están... Claro, tal cual. O sea, yo hablaba de mi presentación, arranqué diciendo que todavía en mi generación no existía internet, entonces nos juntábamos en la esquina del barrio. Los chicos hoy día por ahí llegan a su casa y se conectan enseguida y se juntan en Roblox, ¿no? O sea, como que pasan más tiempo ahí. Entonces, si yo paso tiempo en un espacio virtual, cosas que generalmente gastarían nosotros, en otra generación que normalmente invertimos en nuestro espacio físico en el que habitamos, a lo mejor ellos cambian también su conducta de consumo y dicen, en lugar de las zapatillas Nike, comprarme las físicas, me las compro digitales. Y estoy más tiempo en el mundo digital con mis amigos que físicos. Si físicos los veo en el colegio y tengo que ir de uniforme, ¿no? Entonces, como que todo eso genera un potencial muy grande también de que es difícil negocio. de predecir. Generalmente predecimos más la evolución de la tecnología que de las conductas sociales, ¿no? Y de cómo Exacto, vamos a tal cual. hacer. Me parecía muy interesante lo que decías, Marcos, y a mí es uno de los desafíos que más me interesan, ¿no? El desafío de bienestar social, el desafío asociado a cómo va a ser ese mundo, pero no desde que, bueno, que sea más interactivo, más participativo, digamos solamente, sino cómo va a ser ese mundo futuro desde valores, desde comportamientos y demás, para no amplificar, como pasa con otras tecnologías, como inteligencia artificial, machine learning, que amplifican los sesgos que nosotros ya tenemos. Bueno, acá pudiera ser también que construyeras, invirtieras mucho en construir algo, como vos decís, que después fuera disfuncional. Entonces, ¿cómo hacer para evaluar ese impacto? Y ahí creo que es el rol que tendríamos, me parece a nosotros, desde comunicación, desde ciencias sociales, no dejarnos de hacer esas preguntas, ¿sí? O buscar esas respuestas de cuál es el rol, de cómo hacer, de cómo ayudar a estas empresas que le van a dar forma al futuro, a que lo hagan desde la filosofía, las creencias que creemos que suman al futuro de todos, ¿no? Y no solamente como negocio. Me parecía bien esa punta. Hablando de la parte social, sí. que vos te recís, hubo un huracán que pasó por las islas de Colombia, del Caribe, y que barrió la ciudad. ¿Sí? O sea, estaba la ciudad, la isla, pasó un huracán y lo borró. ¿Cómo hacíamos para juntar fondos y cómo hacíamos para empezar a recolectar dinero para volver a reconstruir la isla? Y esto del metaverso nos dio la oportunidad de juntar un montón de artistas dentro del metaverso, empezar a hacer conciertos, empezar a hacer recitales, donde la gente lo pudiera disfrutar y que ellos pudieran hacer donaciones con blockchain, con Ethereum y con otras monedas, como dicen ellos, descentralizadas, ¿sí? A partir de cualquier lugar del mundo. Algo que es bueno en esto es, perdimos nuestros límites geográficos. O sea, todo el mundo puede ser un solo lugar. Si volvemos a hacer un mundo... Salvo en Pilar, pero... ¿Cómo funciona el blockchain? Lo digo de una forma muy básica. Vos ibas al almacén, le escribías una notita, el almacenero te decía, debías tanta plata, ¿sí? Era un papelito que teníamos entre los dos, ¿sí? Las únicas dos personas que teníamos la certificación de eso éramos nosotros dos. ¿Qué hace el blockchain? Que esa certificación se vaya duplicando, triplicando y así en millones de cuentas. Ahora, si yo le digo al almacenero, no te debía nada, no puedo decírselo porque hay millones de cuentas que tienen la misma verificación. Bueno, de esa forma funciona el blockchain. Por eso es cuando la gente entra y mina, lo que está haciendo es firmando la verificación de que esa transacción fue real. ¿Sí? Entonces, de esa es la forma que nosotros podemos hacer, a través del blockchain, recolectar dinero de todos lados y que lleguen a una fuente en común. Bien. Muy bien. ¿Alguno quería hacer algún otro comentario? Con respecto a los desafíos, yo diría que ya fueron mencionados todos, me parece, pero hablamos recién, bueno, desafíos desde lo social, desde lo cultural, desafíos regulatorios de las plataformas que van a tener que atravesar por toda esa etapa, y también desafíos tecnológicos de infraestructura, ¿no? Que también de algún modo lo mencionamos y que lo experimentamos también, desafíos de infraestructura acá. Así que bueno, les agradezco a los tres la participación. Creo que todos nos vamos con alguna pregunta más, y eso es lo bueno en este caso, identificando cuáles son las preguntas. Y muchas gracias también, Marcos, por el intento que hiciste para que nosotros pudiéramos ver un poco más. Así que bueno, aquí cerramos, si les parece. Dale, muy bien.